nadie te puede a ti cambiar tu forma de pensar. Es una cosa de decisión propia. Y Sí. yo decidí no verme como una víctima. Yo decidí, Ujú. porque me vi por mucho tiempo como una víctima. Claro. Muchísimo. Decidí, en vez de ser víctima, ser protagonista y hacer Mm. algo al respecto. Y es que así es la vida. Uno no sabe cuándo. Algo tan común, rutinario, como ir a Sí, tomarte un exacto. café. Estamos saliendo de mi edificio en el que todavía vivo, ¿sí? Y ¿Todavía vives en ese todavía vivo en edificio? ese edificio y el carro cae. Los edificios aquí en Panamá los estacionamientos no son subterráneos, sino que son hacia arriba. Ujú. Y el carro cae del cuarto piso de estacionamiento. Empecé a usar como que ciertas herramientas que nadie me las explicó. Yo simplemente como que me fui dando cuenta de que uno podía ver ese vaso medio lleno, de que uno puede tener una actitud positiva a pesar de lo malo, de que uno puede ser agradecido. La Mm. gratitud a mí me transformó, el ser agradecida por lo que tenía. Porque lo fuerte es llegar a tu casa, a una casa donde estaba el cuarto de tu hermana, pero no estaba tu hermana. Estaba el cuarto de tu papá y no estaba tu papá. Una casa donde no sabía cómo manejarme en una silla de ruedas. Ahí es que empieza realmente lo apretado. Cuando el cuerpo duele, la mente se apaga y la vida, tal como la conocía, se desarma. ¿De dónde viene la fuerza para volver a empezar? Bienvenidos a En Defensa Propia. Mira, te hago esta pregunta porque hoy me siento a conversar con Sabrina Murillo, una joven mujer que vivió lo impensable. Sobrevivió a un accidente que la dejó atrapada bajo un carro que cayó desde un cuarto piso en Panamá. Y aunque cualquiera pensaría que ahí terminó todo, pues para ella ahí comenzó todo. En esta conversación Sabrina me contó cómo este momento marcó su vida para siempre. ¿Qué pensó cuando se despertó en el hospital y entendió que su vida no iba a ser la misma? Hablamos, claro, de su recuperación física, pero también del trabajo emocional y espiritual que vino para ella después. De cómo ella pudo pasar de la frustración al agradecimiento, del dolor a la determinación y de la rabia al propósito. Porque su historia no es solo de supervivencia, es de transformación, de dejar de buscar por qué y convertirlo en para qué. Porque después de perder a la mitad de su familia y quedar paralizada de la cintura hacia abajo, Sabrina no se quedó a vivir en el trauma. Se graduó con doble licenciatura, dejó atrás el mundo corporativo y se transformó. Se convirtió en conferencista, escritora y comunicadora. Hoy en día inspira a miles de personas a construir una vida en positivo, a convertir sus desafíos en oportunidades reales de crecimiento. Además tiene un podcast que se llama Así lo vivo yo. Allí habla de motivación, de salud, de bienestar, colabora con marcas, con universidades y medios de comunicación para llevar un mensaje que nació del dolor, pero que hoy florece en esperanza. Antes de empezar esta conversación te quiero invitar a que vengas a ver Puras Cosas Maravillosas, esta obra de teatro donde juntos aprendemos a ponerle el foco a esas cosas simples y sencillas que hacen de nuestra vida maravillosa, porque bueno, a veces no la vemos porque estamos distraídos o resolviendo problemas. Así que si en junio, el 28 estás en Vancouver o el 29 en Calgary, por allí voy a estar. En julio el 19 voy a estar en Guatemala y el 26 en Boston y el 16 de agosto voy a estar en Charlotte y en octubre me voy a quedar unos buenos días en Chile. Voy a estar del 2 al 5 de octubre en el Teatro Mori Recoleta. Ya se han vendido un montón de tickets. Gracias Chile por ese recibimiento. Así que bueno, reserva tu cupo porque quiero compartir esta obra contigo que realmente es transformadora. Ahora sí te dejo con Sabrina Murillo en esta conversación sobre resiliencia, sobre cómo el pasado te marca pero no te define, sobre cómo se reconstruye una vida más fuerte, más clara y más consciente del valor de vivirla en defensa propia. Este episodio de En Defensa Propia fue grabado en Panamá, bajo la producción de Cardigans Group. Impulsa, conecta y transforma tu podcast. Las opiniones expresadas por las invitadas en Defensa Propia son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. La intención es que a través de estas conversaciones puedas descubrir el universo de caminos que existe para autoexplorarte, reconocerte y reinventarte. Porque no hay una sola manera de hacerlo, cada quien encuentra la suya. El contenido compartido aquí no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ninguna área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invito a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional. Bienvenida Sabrina Murillo a En Defensa Propia. Estoy muy feliz de estar acá. Wow, que hablábamos antes. Siempre quise conversar contigo, pero no era el momento, sino este. Siempre es el momento correcto cuando se Siempre dan las cosas. cuando sucede. Y yo también quería hablar mucho contigo desde que recibí el libro que escribió tu mamá Sí. sobre lo que sucedió en tu familia. Ujú. Y siempre dije, quiero hablar con ella y bueno, se dio fue ahora. En el 2021 yo me leí ese libro.
Y bueno, mira, 2025. Por algo fue, y creo que hay que aprovechar estas oportunidades de, bueno, de conocer, de conectar. Es Creo así. que sí, ese libro, el de mi mamá, se llama Resiliencia por accidente en base a, pues, la historia de mi familia, que no sé si quieres que comparta. Pero por supuesto, quiero saber qué fue lo que pasó Pues sí, y después seguimos hablando, claro, te porque quiero cuento. saber qué hiciste con lo que pasó. ¿Qué es lo importante? No, Ujú, no el qué nos sucede, sino el en qué lo convertimos, en qué lo transformamos. es así. Cuento brevemente lo que nos sucedió. Fue una tragedia, realmente, Ujú. porque fue ya se van a cumplir 7 años, fue en 2018, Tu marzo de familia es 2018. venezolana, Mi se fa- vinieron a vivir a sí, Panamá, no, ¿hace nosotros nos cuánto vinimos a tiempo? vivir a Panamá en 2011. Okey. Pero nos vinimos a Panamá en 2011, estuvimos en Costa Rica 2014-2015 y volvimos a Panamá en ¿Y por qué 2016 fueron a Costa Rica? por el trabajo de mi papá. Okey, Sí, porque trabajaba en una multinacional, lo movían, y regresamos a Panamá en el 2016. Que curiosamente, ahí cuando yo estuve en Costa Rica fue que conocí a mi novio, que me ujú, dice, bueno, mi mejor amigo, no sé qué, nos hicimos pareja. Cuando me regreso a Panamá, continuamos nuestra relación a distancia. okey. Y entonces lo que ¿Qué sucede, edad tenías tú en ese momento? en el, ¿Cuándo regresas a cuando Panamá? regreso a Panamá tenía 18 por ahí, sí, Okey. jovencita. ¿Sí? Toda mi infancia fue así como bastante movida, porque yo salí de Venezuela en 2008. Okey. Exacto. Entonces, Entonces te fuiste acostumbrando que al movimiento migratorio. esa es la gran lección que Ujú. sin saberlo me estaba preparando. Yo no creo en que, ay, yo no soy supersticiosa en que la vida me estaba preparando para lo que vendría después, Sí, pero irónicamente sí me sirvió, me ayudó el tema de acostumbrarme al cambio, aprender sí, a adaptarme a lo que viene en la vida, porque uno no tiene nada seguro. Y yo no lo sí. sabía, no lo entendía hasta que me sucedió lo que me sucedió. Okey. ¿Sí? Sí, le fuiste buscando sentido y me imagino que esas conclusiones han venido con el tiempo. Total, lo que sucedió, que voy a contarlo, fue en 2018. Ujú, Ya teníamos unos años acá, yo seguía con mi novio aquí en relación a distancia. Él estaba justo de visita en Panamá, porque yo iba a Costa Rica mucho, él venía, está muy cerca, estos dos países. Y entonces era Semana Santa, era un miércoles santo. Mi mamá casualmente, y gracias a Dios, estaba de viaje, estaba en Venezuela, okey. visitando a mi abuela, a mi tía, a su familia, pues a sus amigas. Y solo estábamos mi papá, mi hermana menor, que yo tenía 20 años en ese momento, mi hermana 16 y mi novio de mi edad estaba visitando. Nos íbamos a tomar un café. Así de Ujú, sencillo, así de simple. Y es que así es la vida, uno no sabe cuándo, ¿no? ujú. Algo tan común, rutinario como ir a Sí, tomarte un exacto. café. Estamos saliendo de mi edificio en el que todavía vivo, ¿sí? Y ¿Todavía vives en ese todavía vivo en edificio? ese edificio y el carro cae. Los edificios aquí en Panamá los estacionamientos no son subterráneos, sino que son hacia arriba. Ujú. Y el carro cae del cuarto piso de estacionamiento. Hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo Ujú, hay un choque muy grande, por supuesto, y ahí en esa colisión, pues fallece mi padre, mi hermanita, mi novio. A mí me tomaron por muerta. ujú, Realmente ese es el ujú. milagro de la vida, el milagro de que estoy aquí, porque me dieron por muerta los paramédicos, eventualmente un angelito, porque yo creo en los angelitos, en Dios, en los movimientos ahí que Ujú, por razones se dio cuenta que yo estaba viva, un vecino que ujú. se dio cuenta que yo estaba viva, me intuba, médico, me salvó En la la vida. en las En la escena del crimen. Me intuba, respiro, me llevan a emergencia. ¿Sí? ¿Por qué cae el carro? El carro cae. Mira, voy a hacer dos paréntesis aquí muy grandes, porque es increíble cuántas veces yo me di la vuelta y me quemé la cabeza pensando el por qué, el qué, el cómo, el qué pasó, Porque el el carro estaba estacionado, se claro, montaron todos en el carro, ajá, te iban a cuento. retroceder para irse. No, realmente Más o menos así me lo imagino. sí, realmente estábamos estacionados. Nosotros nos estacionamos en el E5, el carro cae por el E4, o sea que dimos solamente la Ujú, primera vuelta y el carro siguió hacia adelante. Y esa pared es una pared de falso gypsum. ya, ¿Es falso no es gypsum? concreto, No, no es pues. concreto. Y bueno, quién sabe, cualquier cosa que pudo haber pasado, que si me mato pensándolo, me vuelvo loca, porque me volví loca por mucho tiempo, hasta Claro. que lo acepté y dije, pasó y cayó. Cae al vacío, no fue por velocidad,
O sea, no fue que el carro salió volando simplemente por gravedad, ¿no? Ujú, Y ahí sucede. Sucede lo que lo que conté, lo que ujú. relaté, pero adicionalmente no solo tenía que vivir con esta pérdida emocional de 3 seres queridos, Wow. vale recalcar que mi mamá no estaba en Panamá, o sea, que eso fue un movimiento de amigos, familiares, bueno, lejanos, como que, ay, gente ¿Y a tú te mí acuerdas de algo? mira, no, ¿Te me contaron que acuerdo un vecino te entubó, el sí, médico? eso sí me contaron. Me recuerdo de ese día como flashes, Ujú, flashes por aquí, flashes por allá, muy poco, súper poco. Y bueno, porque yo quedé en coma, coma inducido, claro, perdí un pedazo de cráneo, se me perforó el pulmón, se me rompieron las costillas, la altura es sí. bastante alta. Y no solo eso, sino que tuve una lesión medular, razón por la cual estoy en silla de ruedas T8 completa Ujú, parapléjica. Si hubiera sido más arriba, hubiera quedado cuadrapléjica, que yo ya. digo, soy una bendecida. Parapléjica es toda la parte de abajo, Parapléjica es tus no poder extremidades mover, inferiores. exacto, no poder mover mis piernas. Cuadra es no poder mover ni brazos ni Ujú, piernas. Yo, gracias a Dios, soy para, porque yo de aquí para arriba lo puedo todo, todo, todo. ujú. Y lo más impresionante es la cabeza, porque yo tuve una lesión cerebral fuerte. La Qué lesión barbaridad. cerebral es lo más impresionante de todo, que ahí yo digo, el segundo milagro. Porque el milagro de la vida, ok, me salvé la vida, Sí, pero el milagro de estar bien acá mm, es un gran milagro. totalmente. Y el tercero, bueno, hay muchos, ¿no? El Sí. tercero es estar bien de acá, del corazón, Ujú. bien emocional, ¿no? Porque, por supuesto, fue bastante Que tuviste que trabajar, de sí. digerir Claro. junto a mi madre, porque ella, por supuesto, se regresó de Venezuela, eso fue todo un movimiento. Estoy muy Sí. agradecida con Panamá, con Venezuela, incluso Costa Rica. Bueno, Costa Rica estaba mi novio, de la gente, cómo se movió. Yo creo que Ujú, el amor es el poder más grande del universo, cómo el mm. amor mueve. Cómo te ayuda a florecer Fue el también. amor de la gente que me llevó a la clínica. No Ujú, podía mi mamá, no tenía nadie. Fue la mamá de la mejor amiga de mi hermana. Quien estuvo ahí la primera noche fue la mamá de, no sé, mi mejor amiga, o cosas así, ¿sabes? Como que ujú, la comunidad fue muy poderoso ese movimiento que hubo, ujú. que me salvó, como que me aló, esa cuerda floja que Qué me mantuvo increíble, hasta que Sabrina. llegara mi mamá. Sí. De ¿A los ahí, cuántos días llegó? esa misma noche, esa misma Esa. madrugada, pues. Ujú. Exacto, esa misma madrugada, pero las Y decisiones todo por teléfono, ¿no? qué Llévenla barbaridad. aquí, llévenla allá. Sí, sí, sí. ¿Y cómo empezó tu recuperación? ¿Estuviste con coma Sí, inducido? sí, estuve como inducido. Bueno, mi recuperación fue bastante larga porque se complicaron muchas cosas. Tuve una neumonía por la perforación en el pulmón, que se me complicó luego de la operación de la columna, que es que lo curioso es que ni siquiera se habían dado cuenta de la lesión medular, porque lo más importante era el cerebro, o sea, Claro. la gravedad de la salud, ¿no? Sí. Cuando se dan cuenta, a los 2 meses por ahí, a los 2 meses fue la operación de la columna, imagínate. O Wow. sea, eso era lo de menos, la Wow. columna. Y entonces yo estuve 4 meses hospitalizada. Mi Mm, accidente fue en marzo, el 28 de marzo de 2018, y yo salí de hospitalización el 23 de marzo, perdón, el 23 de julio de 2018. qué fuerte, Sabrina. Sí, y lo fuerte viene también después, porque lo fuerte es llegar a tu casa, a una casa donde estaba el cuarto de tu hermana, pero no estaba tu hermana, estaba el cuarto de tu papá, de tu mamá y tu papá, y no estaba tu papá, una casa donde no sabía cómo manejarme en una silla de ruedas. Ujú. Ahí es que empieza realmente lo apretado. ¿Y cuándo te enteraste del accidente? ¿Cuánto tiempo después? Mira, eso también es muy curioso y yo por eso digo que toda mi historia es un milagro, porque a mí me cuentan eso, no me lo podían contar tan cercano al accidente porque mi salud estaba muy grave, los médicos recomendaban no Que hacerlo. estuviera fuerte, Sí, sí. fue como al mes y medio después que me lo dijeron, pero yo no recuerdo el día, o sea, a pesar de que yo estaba consciente, porque Ujú, estaba consciente, obviamente por eso decidieron, fue una intervención entre mi médico de cabecera, mi mamá, una psiquiatra, un cura, un ujú, sacerdote. Sabrina de hoy en día no se acuerda de eso. No sé si gracias a Dios, no sé si es lo bueno, es malo, ujú, pero creo que eso me hizo que mi recuperación fuera un poco más como transitoria, ¿sabes? No ujú. fue una noticia de
un día a otro, que sí lo fue, pero no lo Claro. recuerdo. Que sí lo fue, pero no lo recuerdo. ¿Y cuándo lo volviste a recordar? ¿Ya estando en tu casa? Mira, en el hospital, ya estando hospitalizada, yo veía cosas raras. Ya me lo Mm, habían dicho, claro, ya me lo claro. habían dicho, pero no me acordaba. Y yo veía que mi mamá se tenía que ir porque tenía que ir a misa, que yo no movía, no me dejaban pararme. No me dejaban, yo recuerdo estas anécdotas de que yo decía, pero déjame salir de acá, confía en mí. Si yo ya he caminado antes, yo decía, ¿por qué no me dejan salir de acá? Ujú, Yo pensaba que es que no me dejaban, ujú, que no podía. Hasta que eventualmente como que fui como que dándome cuenta de cosas y preguntaba mucho de, ¿y ujú. cómo pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué pasó? Quería que me lo relataran y me lo relataran y me lo relataran porque Sí, uno para entra en un juntar, estado de negación. claro. Yo decía, esto no puede ser verdad. Claro, y además estuviste ahí, obviamente bloqueaste el momento. Sí, el cerebro, ¿no? Claro, o sea, no Bloquea. recuerdas y me imagino que mientras preguntabas, tratabas de armar un rompecabezas Sí, que no sé si está armado todavía. yo creo que nunca va a estar 100% armado. Ujú, Creo que tengo muchas piezas, pero no me mato la cabeza tratando de armar un rompecabezas del pasado, ujú, sino utilizándolo quizás para construir el del futuro. ujú, Y eso creo ujú. que es lo que me ¿Y ha qué te ha ayudado a mantenido. ti a tener esa mentalidad, Sabrina? ¿Qué me ayudó? Porque no solamente es Ajá, el accidente, sí, em, conocer que falleció tu padre, tu novio, tu hermanita, conocer que también quedaste parapléjica. parapléjica. O sea, Mucho, son mucho. tantas noticias del Sí, apocalipsis sí. que cómo ¿Cómo? fuiste Ah, reconstruyéndote. mira, es curioso porque tú me ves ahora y me ves hablándolo tranquila, que Sí, vale la pena decir que y impresiona, impresiona. esto ha sido un proceso. O Claro. sea, la Sabrina que hoy te está hablando de esto así, no podía ni hablarlo, ni pensarlo, ni Ujú, imaginárselo hace 6 años. claro. Han sido 7 años, casi 7 años, ¿no? Wow. Los primeros dos, y creo que por eso digo que mi historia todo ha sido como un milagro de que transición, de reinvención y transición, pero poco a poco. Yo tengo un amigo que me dice, yo soy bastante creyente, pero curioso, creyente después del accidente. Yo antes, no. Y tengo un amigo que me dice que a mí Dios me va dando como que las anécdotas o las cosas que necesito así como de poquito en poquito, porque si fuera así como que un día que me despierto y me dicen la noticia, imagínate, uno se muere. Sí. Pero los primeros 2 años fueron yo luchando contra mi salud, porque Mm, volví, a pesar de que yo salí de hospitalización, en 2018-2019 fue una época dura para mi salud porque volví a recaer y me tenían que operar la pierna porque tuve una necrosis y me tuvieron que operar el cerebro de emergencia otra vez el otro lado porque tuve wow. un hematoma subdural y me tuvieron que operar, yo no me acuerdo qué otra cosa y todo 2019 fue entre salidas y entradas al hospital. Ujú, Pienso que en esa lucha yo no tenía tiempo de hacer un duelo, no sí, tenía un tiempo. claro. En paralelo, y vale la pena decirlo, lo bueno es que yo en paralelo de toda esta recuperación médica también tenía recuperación médica psiquiatra, ¿no? Entonces sí me estaba viendo, sí me estaban tratando, porque al principio yo tenía ataques de pánico, de ansiedad, que es impresionante el tema del cuerpo humano. A la hora del accidente, todos los días a mí me daba un ataque. Wow. Todo a esa hora, Increíble. ¿no? ¿Qué hora? 5 y pico de la tarde. 5 y pico Wow. de la tarde, ataque. Y yo no me acuerdo de esto, pero me lo contaron, ¿no? Que me quitaba la ropa, que me entraba como una desesperación, me quería quitar las Mm, cosas del hospital todos los días a esa hora. Y todo eso mm, se fue tratando, se fue ujú. tratando, se fue tratando, Sí, hasta, pero como dices sí, tú, qué curioso, estabas luchando por tu salud, estaba luchando por por mi estar vida, bien y exacto, por tu por vida. mi vida. Y en eso no me daba tiempo, siento yo, el cerebro, de lidiar con tanto. Y luego Y esa llega, relación con tu mamá en ese periodo ajá, de tiempo, esa total. lucha Además, por tu que yo vida. digo, wow, gracias a Dios mi mamá está aquí, Ujú, porque si no, imagínate. sí. O sea, sí, tanto yo para ella como ella para mí. Ujú, Que eso es lo curioso, ¿no? Porque en esos momentos en donde tu esposo y tu hija sí. ya no estaban, igual tienes que luchar por la vida de tu hija, si bien estaba en manos de los médicos, por supuesto, Sí, pero, sí, claro, pero ahí o estás, sea, tienes oración.
busca, Claro, llama, fuerte, busca con recursos, fortaleza. total. Y eso creo que en cierto modo ella me llenó a mí de ese amor, y que yo digo que el amor es el Sí, poder amor más grande, incondicional. el movimiento más Ujú, grande, del más poderoso del mundo, y ujú, yo a ella, ¿sabes? Entonces fue mutuo y no sí. estábamos solas, que eso también es lo bonito que te digo yo de la comunidad. El poder de la comunidad mueve masas, mueve montañas, mueve. ¿Que la había sentido antes? No, Claro, porque estaban jamás, ustedes en su núcleo. jamás que yo digo, qué impresionante, como que qué hice yo, y siempre me lo pregunto, como qué hice yo para merecerme algo así. O Mm, sea, no sé qué tuve que haber hecho tan, al principio era, qué tuve que haber hecho tan malo para merecerme algo tan horrible, por supuesto. qué Ese era el impresionante. qué hice yo en mi Claro. vida, por qué. Luego también entendí el qué hice para merecerme todo este amor, para merecerme todo este movimiento, porque fue un Ujú, país entero que se unió qué en bárbaro. oración, en recaudación de fondos, en amor, en mensajes. A mí me llegaban mensajes, mensajitos, virgencitas, no sé qué, videitos de gente que yo no en mi vida. Sí. Y eso también a mí me reconstruyó. Claro, es darle la vuelta a la tortilla. Yo hago Es ver eso, el vaso medio medio vacío o lleno. medio lleno, Yo hablo de eso, me da exactamente. risa porque yo hablo de Sí, eso en porque mis suena conferencias. simple, ¿no? Decir esto así, Yo lo pero en digo. verdad es un cambio en el Ajá. foco, ¿no? Sí, ¿Dónde te ¿dónde enfocas te para enfocas? ver las cosas de la vida? Sí, yo creo que siempre hay algo bueno en donde enfocarse. Muchas veces nos quedamos estancados en lo malo, en Claro. esa realidad que te cuentan, porque también es no solo lo que sucede, ¿no? Sino lo que se escucha de cómo va a ser mi vida ahora. De, no, ella va a necesitar esto, aquello, de toda ella no va a poder valerse por ella misma. Ujú, Palabras fuertes, porque palabras fuertes que le dijeron a mi mamá, claro. de, bueno, que iba a vivir en estado vegetal primero, se pasó Ujú, esa etapa, que iba a vivir encamada, se pasó la etapa, que iba a vivir con una enfermera toda la vida, soy independiente hoy en ujú. día, que después podemos hablar de eso, Sí. que ella no va a poder tener una vida normal, ella no va a poder valerse por ella misma. Y yo hoy en día lo hago. Ujú, Y entonces ahí está el poder de la voluntad, el poder de ujú. la decisión, el poder de lo que tú dices, el ver El el vaso vaso medio medio lleno. lleno, es ¿Y cuándo poderosísimo. comenzó ese proceso de cambiar esa conversación o esa Sí, manera de verlo? Porque, ok, esos ujú, 2 sí, primeros años luchando por subidas y tu bajadas, vida, sí. este, tratar de mantenerte viva, de todas las operaciones que te hicieron, ¿cuántas te hicieron? Uy, 13, 20 por ahí, sí, Mm, bastante, bastantes operaciones, sí. ¿Y cuándo comienza entonces ya? Ok, Ajá, te cuento estoy porque, estable claro, a nivel físico. ujú. Fue porque después de eso vino pandemia. O sea, que tuve otro año de como que también Wow. recuperación, digamos, como que transitorio Sí, para todo el mundo y para mí. pero ya tú venías en un Ya proceso de yo venía en una recuperación. transición y llega pandemia y yo también sentí como que, esto es otro año de transición, o sea, otro año en Claro, el que también se me hace un poco más leve esa sí, llegada al mundo nuevo. tu renacer. Fue en 2021, yo siento que después de la pandemia, como a mitad del Ujú, 2021, que yo sentí ese renacer como persona, ¿sabes? En el que me podía valer por mí misma, en el que podía aprender a hacer cosas que jamás en la vida me imaginé, el manejar, el sí, pero pasarte esa resistencia, ¿tuviste resistencia? ¿Por tuve, qué tengo que aprender a hacer todo esto? ¿Por qué tengo que estar en claro, esta silla de porque ruedas? No quiero hacer esto. porque uno se niega, uno pasa por, pero esos fueron los primeros 2 años, Ok. en ese estado de negación, cuando estaba en una cama de hospital. Ujú. Claro, que uno pasa por ese, porque no tienes nada más que hacer. Estás en una cama de hospital con tu cabecita todo el día y tu cabecita muchas veces es tu peor enemigo Wow. y te habla y te Y dice de más en que esa yo circunstancia. aquí me quedo, yo Ujú. qué voy a hacer y yo por qué y qué, o sea, ¿Pensaste en algún momento, Sabrina? ¿Pensaste en algún momento por qué me salvé? claro, y Ujú. me sentí muy culpable y creo que la culpabilidad fue un compañero que estuvo conmigo durante dos ¿Por años. qué? El el ¿Por qué ¿por sentías qué culpabilidad? sentía culpabilidad? Porque yo sentía que yo no era quien merecía haber vivido, porque mi hermana no. Mi Ujú, hermana era más pequeña, tenía más amigos, ¿sabes? Esas eran las cosas que yo me ujú. decía, más pequeña, tenía más amigos, mucho más por vivir, era más buena, más, no sé, ¿sabes? Como que Sí. eso, o el por qué mi novio, ¿por qué tenía que ser mi novio? ¿Por qué me lo tuve que haber traído de Costa Rica? No era una, sino dos familias Ujú. totalmente rotas. Sí. Mi papá, ¿por qué? Y peleaba también con ellos, como, ¿y por qué?
¿por qué fuimos? ¿Sabes? Mm. Como que el por qué, hasta que me agoté. Me agoté de verlo de esa manera y lo Mm. cambié al para qué. ¿Qué te ayudó? Esa ayuda que Ujú. también la tenías, la psiquiátrica, Ajá. que te iba acompañando. Sí, eso, Ujú, pero diría que, si bien es cierto, obvio, eso es muy importante. Creo que fue una combinación y aquí vengo con lo de que yo recibo las cosas como que poquito en poquito. No tengo como un aha moment en el que yo diga, ah, muy fue bien, este sí. momento Ujú, en el que yo decidí cambiar, pero sí fue la combinación de eso, de obvio ayuda psiquiátrica, pues salud mental. Me apegué mucho a Dios. ujú. Encontré que soy hija de Dios, estoy viva porque me quiere y porque estoy aquí. También empecé a usar como que ciertas herramientas que nadie me las explicó. Yo simplemente como que me fui dando cuenta de que uno podía ver ese vaso medio lleno, de que uno puede tener una actitud positiva a pesar de lo malo, de que uno puede ser agradecido. La Mm. gratitud a mí me transformó, el ser agradecida por lo que tenía. Pero es increíble porque llegar a esa conciencia de que la gratitud Sí, sana. es lo que tengo que practicar. Llegar ahí Ujú. cuesta, Total, cuesta, Sabrina, porque claro, eres tú y tus circunstancias. Y mira que tu circunstancia se veía terrible. Sí. complicada, ¿no? Entonces, ¿qué te fue arrimando a vivir en ese agradecimiento? ¿Qué te fue llevando? Si bien no fue un aha moment, Ajá, porque claro, en procesos así como estos es como, bueno, ¿cuáles son tus conclusiones? Hermanas, todavía estoy viviendo estoy el viva. momento como para sacar Ajá, conclusiones, que eso lo preguntan mucho cuando vives accidentes, sí, diagnósticos. Entonces, ¿qué fue lo, bueno, primero Dios, ya me lo Dios, estás diciendo, ajá. ¿qué fue lo que te fue como ayudando Transformando, a... a encontrarle como el sentido del el estar viva, Ujú, de que estoy viva, pero también la gratitud, eso fue, no recuerdo si fue o un video que vi o una charla, claro, yo me alimento, también es que uno tiene que cuidar con qué se alimenta, y sí, me refiero a alimentarse, no comida, ¿no? Como alimentar su alma, sí. con la gente que se rodea, con gente buena que crea en ti, positivo. A mí una de las cosas que me ayudó, y voy a decir 2 cosas que me ayudaron bastante, Ajá. las redes sociales. Mira, si últimamente sientes que estás un poco perdida, que no sabes muy bien hacia dónde vas o qué es lo que sigue para ti, yo quiero invitarte a hacer una pausa. Y fíjate, la doctora Shefali, psicóloga, autora bestseller y una de las voces más importantes en temas de conciencia femenina y autenticidad, me invitó a ser parte de su retiro Radical Awakening, Despertar Radical en español, que será del 28 al 31 de agosto en Playa del Carmen, México. Y me emociona muchísimo poder vivirlo contigo porque, oye, sé lo difícil que es hacer una pausa en la vida de cualquier mujer para hacerse estas grandes preguntas, esas que a veces uno no se atreve a decir en voz alta, como ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿O por qué me siento tan desconectada si en teoría todo parece estar bien? Y lo más duro es que este tema a veces no sabemos con quién hablarlo. Por eso este retiro es tan importante, porque va a ser un espacio seguro para soltar todo eso, para no tener que explicarte ni justificarte. Esto va a ser un lugar donde vas a poder respirar, sentir, soltar y sobre todo experimentar ese llamado de despertar. Serán 4 días en la naturaleza, en el Hotel Palmaya, The House of Aya, un entorno sagrado, lejos del ruido y cerca de lo que más importa, tú. La doctora Shefali nos va a guiar en este proceso profundo de reconexión y yo estaré ahí como invitada especial compartiendo mi propio proceso de reinvención y caminando a tu lado. Fíjate que esta experiencia va a ser bilingüe. Vamos a ser guiadas por ella en inglés y dirigido pues a mujeres que se muevan bien entre los 2 idiomas. Así que si sientes que este puede ser tu momento para hacer una pausa, escucharte y reconectar contigo, dale el enlace que te dejo más abajo en la descripción del episodio y si no, visita mi página web ericadelavega.com para que puedas reservar tu puesto. Nos vemos del 28 al 31 de agosto en un lugar donde vas a tener el espacio y las herramientas para entender qué necesitas en esta etapa de tu vida. Aunque parezca, sí, las redes sociales son tóxicas, son un arma de Sí. doble filo y todo lo que tú quieras, pero a mí me ayudaron porque mis amigos crearon una página para recaudar fondos para mí en ese Ujú, momento, ¿no? Fuerza Sabri M se llama. ujú. Y ellos recaudaron fondos, hicieron movimientos, oración, noticias, lo daban todo por ahí. La comunidad estuvo bastante pendiente. Cuando yo salgo de hospitalización, yo les pido a ellos la cuenta. Démela a mí, yo la continúo.
Ujú. Entonces yo agarro esa cuenta de una forma como de gratitud, de agradecimiento con todas las personas que me ayudaron, Para que sepan de para ti, que sepan de mí, de mi claro. evolución, como que esto que hicieron me está ayudando, y mírenme cómo, mira cómo estoy, gracias, mira, ta, ta, ta. Entonces empezó como que el yo dar, recibí, porque al yo, bueno, yo quiero, vi una necesidad también Mm, en el público, en la gente, de una necesidad de amor, una necesidad de superación, de ujú. motivación, y como yo digo, como lo que Qué me lo interesante eso, ¿no? sí, lo que me representa a mí, el reconocer las adversidades y cambiarlas en oportunidades. No, y ese compromiso con los demás. Así comenzó, Ujú. como un compromiso, y sin saberlo me fue llenando, y me Sí, fue porque uno llenando. pensaría, todo lo que me está pasando, encima voy a tener este compromiso con la gente, No, váyanse al diablo. sí, Pero no, pudo pensarlo haber de esa sido. manera, pudo haber sido, o sea, es como lo que uno se imagina. O sea, encima voy a tener que estar contando, Sí, quizás no quieres contar, total. quizás estás en el lado oscuro Sí, de la vida. y es válido, totalmente Exacto, válido. exacto. O sea, ¿quién te va a decir a ti que no? ¿Quién me iba a Sabrina, reclamar a mí? exacto. Pero no, Imagínate. y eso, irónicamente, o sea, dándole la vuelta a la tortilla, eso fue lo que Ujú. a mí me sacó, digamos, Tú adelante. sabes qué dice, me llama la atención porque lo empato con Ajá, cosas que he aprendido, ¿no? sí, Y en los estudios de la felicidad, sí, uno de las cosas que te sacan un poco de tus circunstancias y te acercan a momentos de felicidad ujú, es dar a los demás. sí, Entonces, cuando estás viviendo un mal momento, cuando estás en depresión, cuando algo te pasa, la adversidad, cuando estás en medio del torbellino, algo que te puede ayudar a ujú, salir de ahí es darle a los demás. Y es una herramienta y una técnica, o sea, infalible, ujú, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llegar ahí de esa conversación que nos paraliza, esa resistencia que tenemos sí, naturalmente como seres humanos, porque esa resistencia además te prepara para lo malo y tú sí, sabes, y yo creo que el cerebro también está, yo creo no, esto está demostrado que el cerebro te hace sentir miedo para protegerte protegerte. de las cosas malas que te pueden pasar, ¿no? Digamos, aquí no estoy tratando de dar ningún concepto científico. Entonces, salir de esa Imagínate. resistencia, salir de ahí y empezarte a acercar y pensar, voy a darle a los Voy a demás, es un salto cuántico, o sea, es un salto de aquí a ujú. 3 edificios más allá. Bueno, entonces, fíjate que entonces esa combinación entre el darme a los demás, el entregarme, entregar porque es mi vida lo que me había pasado, y Exacto. entregar cosas privadas, quizás cosas que me hacen sentir bastante vulnerable. Sí, En aquel momento más, ahorita ya como que me he soltado, sí, pero sí, porque no es fácil. Una vida así, bueno, uno pensará, ay, sí, está en silla de ruedas, no. Viene mucho atrás, viene hay mucho mucho atrás. detrás, ¿no? Sí. Entonces, el estar totalmente entregada a porque quizás alguien más, y yo lo pienso, a mí me hubiera gustado tener el perfil de una persona, o sea, yo seguía, claro, obviamente, yo seguía un Te poco, pusiste a seguir a gente con, sí. busqué gente que le hubiera pasado lo mismo, investigué, uno investiga, yo no tenía idea de Sí, nada buscar de modelos, esto, claro. y yo no encontraba nada así como yo dije, yo tengo que ser esa persona para alguien, porque las lesiones medulares ocurren. Pero eso es increíble, no tienes el modelo, te conviertes tú en tu propio modelo. Así me pasó, y eso Ujú. me sanó, y la gratitud me sanó, Qué cosa impresionante. tan bonita, o sea, ¿cómo pudiste salir de ahí? Me imagino eso, con la gente que te Sí, rodeaste, con la fe en Dios, ajá, el compromiso hacia los demás. claro. Quiero como puntualizarlo, porque como dices tú, hay Sí, muchas cosas que están atrás hay de eso. demasiado. Muchísimas cosas. Y mostrarte en una cuenta, salir con tu silla de ruedas y decir, bueno, aquí estoy. Aquí estoy y esto es todo lo que le tengo que dar a la vida, a ustedes. O sea, comenzó Ujú. siendo como una responsabilidad, digamos, como un compromiso, lo que dices Sí, tú. sí, sí. Pero luego me di cuenta de que ese compromiso también me retaba a mí. Y yo soy una persona bastante competitiva y retadora consigo misma. Y creo Ujú, que eso también ha sido importante en mi proceso, el hecho de que yo, al ser tan como que me pongo metas y yo voy a, comprometida, pues yo voy a hacer todo lo ujú, posible hasta que yo llegue allá. Eso me ha ujú. ayudado un montón. Porque yo tengo como que esa sangre, digamos, deportista. Yo Sí. siempre fui deportista, no es que profesional, pero siempre fui antes del accidente deportista, hacía de todo, fútbol, natación, Ujú, voleibol, lo que sea. Y ahora, entonces también en el deporte, cosa que también sé que es muy importante, el tema de la actividad física, el salir. No es lo mismo haber pasado de eso y quedarte en tu cama a hacer cosas. Y ujú. yo me muevo mucho.
Y yo hago mucho. Y Ujú. yo he hecho skating en silla de ruedas, he hecho stand-up paddle en silla de ruedas, hago CrossFit, todos los días hago CrossFit adaptado. ¿En serio? Sí. 5 ¡Wow! de la mañana me desperté hoy a hacer CrossFit No adaptado. te lo puedo creer. Hago running. Acabo de hacer el domingo pasado la media maratón de Miami, que son ¿Así lo 21 hiciste? kilómetros por cuarta vez. Ay, qué bárbara. Imagínate, esa actividad física creo que también me sana, Porque sabes que te hace sentir bien. porque me encanta, porque Sí, me llena. sí. Sí, sí, y me pone retos, ¿no? Entonces, este año acabo de hace el domingo 2 horas 10. Ah, no, el año que viene voy a hacer dos. Ujú. ¿Sabes? Entonces eso Sí, me mantiene viva, bajar el me tiempo. mantiene viva. ¿Y cuándo empezaste a retomar tu vida? Ok, agarraste tu cuenta, empezaste a compartir tu Ujú. proceso, pero por ejemplo, retomar los estudios, no sé Sí, si lo lo hiciste. hice, Ujú, claro, porque yo estaba en la mitad de mi carrera universitaria. Qué curioso, porque te cuento, yo reinicié mis estudios en 2019. Todavía ujú, estaba entre salidas y bajadas. Me acaban de operar el cerebro, me acuerdo perfecto. ujú, Pero yo dije, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y mi mamá así como, dale, pues, dale. Sí, ujú. claro, porque estaba delicada, ¿no? Pero sí, Claro. que también eso ha sido importante, ¿sabes? El tener un apoyo que no me limite, sino que me dé suficientes alas para volar, porque yo tenía 20 Ujú. años en ese momento. Haber perdido a tu otra hija y tener a tu otra hija en estado ahí como que medio Sí, crítico, pero ella siempre me dio mis alas. Y retomo mis sí. estudios, pero cambio de carrera. Y entonces ahí también viene lo curioso de cómo uno, a ¿Qué pesar, estudiabas? antes estaba estudiando ingeniería industrial. Ok, Después me cambié por comunicación y administración de empresas, ok. ¿no? Pero que uno a veces como que se frustra o le pasa algo en su vida y quiere seguir como que en el mismo camino y mira, no, esto me abrió las puertas por otro camino. Es Y así. entonces uno también tiene que estar abierto a ver esas señales de la vida, no sé cómo decirle, como que Te el va moldeando, te la vas vida te va guiando. moldeando. Sí, total. Es increíble. Y Uno retomé. cree que uno lo hace todo, pero mira, No, la y vida y te es va poco a guiando. poco, ¿no? Igual que mi carrera. O sea, yo toda Ujú, mi vida me vi, mundo corporativo. Mi papá ujú. estuvo 25 años en una Claro, eso es lo empresa que aprendiste multinacional. toda tu Yo me vida. veía en esa empresa multinacional como siguiendo los pasos de mi padre, ¿no? Claro, pero es lo Los que sueños de conocía. tu padre, Ajá, que lo seguí y entré y quedé en la empresa y estuve ahí, estuve 1 año y medio y no me contrataron, porque fue pasante, no me contrataron como full time. ok. Y yo, el mundo se me vino abajo. Y yo, pero mi sueño, el sueño de mi papá. Y ahí me di cuenta que uno está viviendo otro sueño, ¿no? Y entonces fue en ese momento cuando yo me reinventé Ujú, en la carrera profesional. ok. Había estudiado comunicación, empecé a tocar puertas. En la televisión, aquí. Ta. Ujú, Entonces tengo ahí un segmentito de... Y todo lo que me mueve, lo que me encanta hablar, es el tema este de superación personal, de motivación, de superación de obstáculos. De hecho, tengo un ujú, segmento aquí, un programa, se llama Superando Obstáculos. Tengo mi podcast y hablo de eso, doy conferencias ujú. sobre justo el cómo convertir tus obstáculos, las adversidades, en oportunidades, porque se puede. Lo que pasa es que uno se queda, tú sabes. Claro, claro. Sí, Y otra vez te voy a decir, y válido. Válido, total. porque es válido que tengas Sí, rabia, es válida que imagínate, estés frustrada y que imagínate, sientas decepción, es válido todo eso, imagínate. ¿no? Entonces, ¿quién te dice a ti, Que no. puedes vivir desde otro lugar, puedes vivir Ujú. mucho mejor si esa rigidez mental la Ujú. conviertes en flexibilidad? Sí, Pero, o sea, ¿quién te lo no, dice? es Eso que es nadie, es que voluntario. eso es nadie, eso es lo que yo siempre digo, nadie te puede a ti cambiar tu forma de pensar, Ujú, es una cosa de decisión propia. es Y así. yo decidí no verme como una víctima, yo decidí, Ujú, porque me vi por mucho tiempo como una víctima, claro. muchísimo. Decidí, en vez de ser víctima, ser protagonista y hacer Mm. algo al respecto. ¿Cuánto tiempo después? Después de la pandemia, es decir, 2 años y pico después. O sea que fue un Sí, tiempo en el que me culpé, un tiempo en el que dije, aquí me quedo, un tiempo sí. en el que sí, seguía estudiando y eso, pero con qué ganas, desmotivada. Ujú, Mira, gracias a Dios nunca llegué a caer en depresión, siempre tuve, pero, ¿sabes? O sea, como que me culpaba, que decía, mi vida nunca va a ser igual, lloraba. Lloraba mm, porque decía, nunca me voy a poder, no sé, ir de viaje con mis amigas. ujú, Nunca voy a poder, eh, sí, así como que estar sola. Yo ujú, siempre me imaginé como con una ujú, acompañante o algo así. ujú. Y hoy en día me doy cuenta de lo importante que es siempre tener como que en mente algo,
qué quieres ser, y yo tenía en mente también algo que no quería ser. Y yo no Mm, quería ser ni una víctima, no quería ser una persona encamada, no quería ser una carga. Me sentía una carga por mucho tiempo. claro. Dije, yo no quiero ser esta persona, entonces necesito hacer algo para no serlo. Ujú. Y ahí fue cuando empecé a investigar. Me fui a un sitio a hacer rehabilitación en Miami, bueno, ajá, por ahí. Por ahí, por Por ahí, Miami. por ahí, es que es Pembroke Pines, es mucho Ah, más sí, arriba de sí, más Miami, arriba, más arriba. mucho más arriba de Miami, pero Sí. Miami es todo eso. Ujú. ¿Sabes? Entonces empecé a ver, y yo al irme, al expandirme, porque lastimosamente en Latinoamérica, digo, no te dicen muchas cosas cuando tienes algo así. Tienes Claro. una lesión y te dicen, pa' casa, pues, Ujú. acuéstese y ya, échese a morir. Sí. Pero en Estados Unidos eso es una locura. Y en Europa, me imagino, está mucho más Porque tu, avanzado. tu lesión, ¿qué es? En la Es médula. en la médula, Mm, es lesión medular T8, que es ok, paraplegia. O sea, el ya. nivel, ¿no? Paraplegia. Pero yo veo muchos videos yo veía, ¿no? Y yo veía como la gente tenía sus lesiones igual y enseguida, en la misma clínica, después te llevan a la parte de fisioterapia donde te ponen como exoesqueletos, te mueven, te paran. Y yo decía, yo nada de eso lo hago acá. Yo Ujú. necesito, Quiero hacer eso. y fui. Ujú. Efectivamente, con la ayuda de, bueno, de todo esto que se recaudó cuando el Sí. movimiento de Fuerza Sabri, porque hubo Ujú. un hashtag Fuerza Sabri, la gente lo decía por ahí, es un hashtag que Ujú. a mí cuando Y me lo con eso tú mostraron, pudiste pagarte tu sí, rehabilitación. sí, y Mm, con eso me puede pagar mi rehabilitación. Me agarró la pandemia ya, ujú. cerraron Panamá. La idea era ir Es dos verdad. meses, cerraron Panamá, me quedé 8. Amén, bendito sea Dios, porque en esos 8 meses fue que Wow. yo me di cuenta de que yo podía ser independiente. Wow, Fue Sabrina, fue increíble, en ese ¿no? momento. Wow. Aprender a manejar, Manejarme, ponerte manejar la fuerte en los silla. brazos, la Sí, bueno, espalda. no, esto estoy fuerte, esto estoy fuerte por el CrossFit. Ok. Esto fue, esto fue este año, no, no, no. Ok, Pero ok. sí, porque yo quedé desnutrida. Yo quedé 4 meses hospitalizada, tú quedas Claro, sin masa desnutrida. muscular, sin Sí, yo fuerza. tomaba 8 Ensure diarios. Wow. Sí. Te tuviste que reconstruir completamente. Reconstruirme de cero, de Mm, aprender a escribir, porque perdí la motricidad fina. ya, De aprender a hablar por la traqueotomía. qué 4 meses de bárbaro, traqueotomía pierdes las cuerdas vocales. Aprendí a hablar otra vez. qué Aprendí a bárbaro. comer otra vez. No tenía la fuerza. Mm. Aprendí muchas cosas de cero. ¿Tenías un mantra que te acompañaba, algo que te decía tu mamá que continuara, sabes? Algo como Bueno, un lema familiar, un... mi mamá siempre me decía, tienes que ser valiente. Tienes que Mm, ser valiente. Y dice que ella que me lo decía incluso cuando estaba en coma. Claro, obviamente uno siempre tiene que esa imagen como de que tú escuchas, yo no recuerdo. Me imagino que hay gente que quizás recuerda cuando está en sí, coma, pero yo no recuerdo. Como que tienes que ser valiente, tienes que ser mm, bastante valiente. Y creo que sí, el tema de la valentía, la fortaleza, mm. sí, es una fortaleza que uno no sabe que tiene. Yo no sabía que yo tenía, pero que me ha tocado sacar. Yo no sabía que yo tenía. No, uno no Mm, sabe hasta que claro, te toca y cuando la única opción es sobrevivir y es lo único que te queda. sí. Claro, te puedes echar a morir, por supuesto, pero te toca a ti decidir no hacerlo. Yo no Mm. quería, yo tenía 20 años. Imagínate. Yo no me veía una vida entera echada a morir. Ujú, Todo lo ujú. contrario, yo soy cero eso. Qué increíble que en esos 8 meses entonces te diste cuenta de que podías ser independiente. De lo que podía hacer, porque también conocí mucha gente. Y entonces ahí tú te das cuenta que tú no estás solo, que Ujú, hay tanta gente que está, obvio no es que la historia igual, pero parecido a ti, que quizás claro. porque se tiró a una piscina y se está, y peor Ujú, que tú. No solo parecido, ujú. sino peor que como estaba yo, que como estoy, yo tengo mis brazos, yo hago todo. Yo Sí. no necesito absolutamente, y aquí, ¿no? En cambio había gente allá que tú los ves y totalmente vegetal, cuadraplégicos, no sé qué, y aún así, yo ahorita en Miami corrí con unos cuadraplégicos y ellos corren, Imagínate. ¿no? Y coño, entonces uno de qué se queja, Ujú, uno tiene tanto que darle a esta vida y a qué veces, bonito. imagínate, Mira, Sabrina, y entonces cuando te diste cuenta, ok, sí, puedo ser independiente, estudiaste comunicación social sí, y ahora estás empoderando a otras personas, claro. que hayan pasado por una circunstancia parecida o Mira que no. no, o sea, eso es lo Exacto. curioso, que realmente la mayoría de mi público no es que haya pasado, inició siendo esa idea, ¿te acuerdas? Que yo dije, Sí, mi idea es ser ese ejemplo a seguir para alguien que acaba de tener una lesión. Y no fue exactamente. así, terminó siendo otra cosa. Qué bonito
la vida como te abre esas Porque de puertas. alguna manera no importa tu motricidad o Sí, bueno, obviamente todos necesitamos esas sí. herramientas, todas las que has mencionado. Porque son universales y son tan Sí, es básicas. Es así. lo que hablábamos de el ver el vaso medio lleno, la gratitud, el servirle a otros, Ujú. el tener una actitud positiva, ajá, el tener una actitud positiva, el salir también de tu comodidad. Porque al final era muy cómodo yo tener una enfermera que me hiciera todo y que me vistiera y que me bañara, pero si yo quería lograr la independencia, yo también tenía que moverme, Que ¿sabes? Para mí salir no de era ahí. fácil aprender a vestirme, no, pero mira, Wow. sí, son cosas tan básicas que Sí, uno sí, sí, necesita aplicar y por eso yo me muevo tanto, para gritarle al mundo, eso, justo. sí. ¿Y qué has Sí. vivido en este ahora, esta nueva etapa de tu Es una vida? nueva etapa. Es Sí. una etapa de reinvención post la decepción, digamos, que yo me llevé, que yo Ujú. pensaba que uno hace unos dramas de su vida, de que yo pensaba que mi vida ya yo no sirvo para nada. Cuando me sacaron de esta empresa, que yo decía, este es mi sueño, y yo casi que me echo a morir. Pero again, uno Ujú. se reencuentra y ve las oportunidades en las adversidades. Correcto. Eso fue lo que hice yo. Y Ujú. otra vez, entonces empecé a tocar puertas. Entonces, que si la televisión, que si la radio, estuve un tiempo en radio, el podcast, las conferencias que ya estaba haciendo, que es lo Ujú. curioso, porque ya yo daba conferencias, pero lo hacía más como porque me gustaba, porque me nacía, porque me pedían el favor, ¿no? Okey. Y yo mientras Ven tanto a trabajaba, hablar. exacto, y yo mientras Ujú, tanto estaba en mi empresa, estaba ujú, trabajando y lo otro, ven, ahora ya voy, a veces me salía de la computadora porque, ¿sabes? Que era como híbrido, porque era como post pandemia. sí, Entonces, entre ir y computadora, y yo iba, daba mi charlita, venía. Ta, mm, ta, ta. Otra vez, iba, daba mi charlita, hasta que me di cuenta que nada me llenaba, como cuando yo termino de dar una de estas sesiones y yo me mm, siento, y yo decía, no, esto, en el flow, yo tengo que volando, esto es, hacerlo, se siente correcto. se siente bien, se siente que Claro, estoy haciendo lo que necesito, el propósito, pues, sí, tu para qué, sí, tu propósito. Y entonces, bueno, me continué formando porque, bueno, me gradué, hice certificados en logoterapia, que es muy curioso porque la logoterapia, yo no tenía idea qué era, es la terapia para encontrar el sentido a tu vida, o sea, sanar a través del ¿y no tenías ni idea sentido. y te No, anotaste a hacer el o curso? sea, yo no tenía idea, pero yo cuando me enteré, cuando me llegó esto, que una amiga me dijo, mira, esto es muy tú. Y yo lo vi, Ajá. leí el currículum y yo, esto es muy yo, porque ya lo había vivido, no lo sabía ciencia cierta. Lo Eso es viví, impresionante lo que acabas de lo decir. viví, pero no lo Sí, sabía ciencia cierta. Lo sí. estudié y dije, pero todo esto lo hice. Naturalmente, o Lo sea, por todo hice. lo que me O sea, pasó, que no estoy, o sí. sea, no es que, no me refiero a que estoy loca, no es algo que, como que, ay, soy súper poderosa, no. Apliqué una teoría que no sabía que existía, pero la apliqué y mira la que está en ciencia Eso es propia. increíble cuando te pasa. Imagínate, Es impresionante. Ya tú increíble. dices, el cuerpo humano, Y estamos yo todos salí, conectados. y yo salí de ese certificado, de ese diplomado, así yo, todo esto, lo que estudié, lo hice. Y eso te ayudó a conseguir, a darle forma, digamos, a este nuevo Claro, a propósito. darle forma y entonces, Claro. Metas, metas, planificación. planificación, me encontré una mentora, que eso para mí Ay, qué también bello me eso. también me abrió muchas puertas, porque creo que yo estaba muy como no sabía por dónde empezar, uno está perdido en Sí. la vida, o sea, yo estaba perdidísima, yo hasta que no me encontré a mi mentora y me puso, mira, vamos a hacer esto, como que una estrategia detrás de todo lo que yo estaba haciendo, porque yo lo hacía como por amor a Dios, yo no sé, Sí. fue que le fui dando forma a esto que hago hoy y recientemente acabo de dar mi primera conferencia internacional. Entonces ya puedo decir que ¿A dónde fuiste? fui a República Dominicana. Qué Sí, ahora voy bien. a Honduras. Qué bien, Sabrina. Súper, entonces puedo decir que soy una conferencista internacional. Claro que Ahora ya tengo sí. el título. Bueno, y que vendrá Mm, en el futuro, imagínate, amén, tantas cosas amén. que pueden venir, tanta gente que Sí, puedes ayudar. es mi pasión, ¿sabes? Y Ujú. creo que estoy abierta y eso también es importante, ¿no? Como Eso en es la vida. importantísimo. Si tú te como que te frenas y a veces uno Sí. mismo se frena, Esto pero no, ¿y qué quiere esta persona? ¿Y por qué ay, quiere hablar conmigo? ¿Y no. por qué quieren que yo vaya para allá? Sí. Ay, no, mejor no. Y yo me he dado Sí, yo, cuenta que yo no conozco hay, esas sí, actitudes. ¿no? Sí, Que claro, lo sí. mejor es simplemente como que abrirle la puerta a la vida, a las oportunidades, a la gente. Sí. Nunca, yo trato de no decirle que no a alguien. Si me Ujú. llama y, ay, no tengo, no sé, presupuesto, lo que sea. Bueno, no sé, vamos a hablar, vamos a hacer A ver qué algo. podemos hacer. Claro, Sí. ¿sabes? O sea, no sé, para mí, hay.
en el valor de la gente, en el No, no, valor sí, de... eso es clave, Sí. eso es clave. Yo te iba a decir, bueno, Sabrina, pero ¿qué le dices a la gente que está estancada, que Ujú, está en sí. resistencia, que tiene mentalidad fija, que Ujú, no ha salido del hueco donde sí, está? eso. Y esto es una de la parte de la respuesta, me imagino. Esta Todo. segura es parte de la Ajá. respuesta. Abrirse a la vida. Abrirse a la vida. O sea, es un resumen de todo lo que hemos hablado. O sea, Sí. si le pongo en una lista es estar abierta a la vida, a las oportunidades, no resistirte al cambio. El cambio Ujú, que me tocó en mi infancia. Bastantes cambios, ¿no? Que me ayudaron a aprender sí, a adaptarme a esos cambios. sí. Y ahora, el ver el vaso medio lleno, el ser agradecido con lo que tienes. Ujú, Si eres agradecida, tu mente se enfoca en lo que tienes y no en lo que te hace falta y ya. Ahí ujú. sanaste, ahí sanaste. Ay, sí, totalmente. Claro, y no lo que dicen siempre, donde hay agradecimiento no hay queja. No, Ujú, porque es imposible que en un cerebro coexista ujú, un pensamiento negativo con un sentimiento de gratitud. ujú. Y ya hiciste magia. Si tú te das cuenta de eso, cosas sencillas, Sí, ya cambias tu qué mentalidad. belleza, Sabrina. Cuéntame de tu podcast, que sé que lo acabas de empezar. Sí, sí, sí. Cuéntame de qué hablas, si hay gente que te quiere seguir Ajá, escuchando, que no pueden claro. todavía ir a una conferencia tuya. Cónchale, bueno, pero eventualmente, eso Ajá, también, ajá, porque voy a, ajá. voy a estar viajando. Pero sí, mi podcast se llama Así lo vivo yo, Ujú, porque así lo viví yo, pero no ujú, solo lo centro en mí y en mis experiencias de cómo lo viví para estar como estoy, sino que yo aprecio mucho las experiencias de las demás personas, de cómo lo viven en su situación particular, que los hace admirables. Porque para mí, yo conozco mucha gente admirable. Miriam, la que estuvo acá, yo la admiro a ella. ujú. A mí me encanta saber cómo lo vive ella. Miriam Cada quien, Gimal. Miriam y Mal, cada quien vive su realidad de una manera distinta y eso es de admirar. Por Ujú, eso se llama Así lo vivo yo. Está en YouTube y Spotify. Y en mis redes sociales, Fuerza Sabri M, en TikTok, en Instagram, ahí siempre pongo contenido de motivación, de superación personal, porque yo creo que al superarme personalmente yo misma, puedo inspirar a otros a superarse a claro. ellos. Y bueno, sí, ahí pongo una que otra cosa como de vida en silla de ruedas, que también creo que a la gente como que es curioso, ¿no? Porque tú no te Ujú. imaginas que yo manejo con la mano. Tú no te imaginas que yo, ¿Tú manejas con la mano? sí, yo tengo mi Ah, carro. porque lo tienes aquí, Sí, el aquí acelerador y el freno. el acelerador, así Ah, freno y así acelero. Ta, ta. Yo desarmo mi silla. Tú no te imaginas que yo hago CrossFit adaptado, tú no te imaginas que yo hago maratón, ¿sabes? Como que uno no tiene idea. qué Y ahí barbaridad. como que uy, lo englobo todo. Porque es súper curioso. ¿Qué te parece? Yo no Y sabía que manejabas. sí, 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 Todo claro. adaptado. Sí, Todo sí, y a medida que haya más adaptado. tecnología, más progreso. Hay de todo. Mira, si te dijera la cantidad de cosas que hay, para adaptar, yo me quedo Ujú, loca. sí, Yo me quedo loca. qué chévere, Sabrina. Sí, Me encanta haberte conocido. estoy muy Y feliz, como dices tú, ¿sabes? quizás sí es el Es momento. el momento, Es porque el no momento para conocernos. personal, emocionalmente y profesionalmente nunca he estado tan bien. Bueno, y además también, Sabrina, que hay algo que es una realidad que todo esto te pasó muy joven. Muy Y también joven, hay un componente de la madurez, que muy aunque te joven. tocó madurar rápidamente, también hay algo que la edad te trae, Claro, que es la experiencia, ir madurando y sí, obviamente quizás ahorita estás como madura. más adulta. Más adulta y por Ujú, eso también me encanta tanto el tema de los jóvenes. Yo ujú. amo hablarle a los jóvenes porque también siento que hay una gran necesidad. A mí me tocó esto cuando estaba muy joven, entonces ¿de qué Muy manera joven. puedo impactar? Yo Ujú. también al ser, todavía soy joven, como que Muy joven. soy cercana como a Sí, esa edad, ¿no? Y entonces ¿de qué manera puedo impactar a ese joven, a las sí. mujeres, al hablo en empresas, sobre todo me ha tocado bastante como equipos de ventas, la motivación de los equipos de ventas y eso, no, pero en general me encanta lo que hago y eso Bueno, me hace sin duda feliz. eres una fuente de Qué inspiración. bella. O sea, tu fortaleza se Wow. contagia. Qué bella, gracias. No, la verdad que sí. Esta es la gente que uno quiere tener cerca en la vida. Que esa también es otra clave, Sí. el rodearse de gente que te ayude a crecer, que te dé como que esta vibra positiva y que crea en ti, punto. Hemos hablado de tu historia a lo largo de la conversación. Has compartido con nosotros qué te ha ayudado a llevar esta vida que llevas ahora, Ajá. sobre todo con la perspectiva y con esta mentalidad que tienes ahora, que te llevó años desarrollar. Entonces, bueno, yo te quería preguntar que nos dieras
3 tips, lo esencial para ti que se necesita para reinventarse, sobre todo de la manera que te tocó hacerlo a ti en la vida. 3 tips. Es muy difícil resumir todo esto en 3, pero diría, estar abierto o entender que es tu decisión, de nadie más. Nadie más Importante. va a tomar esa decisión por ti. Sí. No estés esperando a que sea el momento indicado, a que tengas los recursos indicados o a que la persona que... No, no, no. No es externo, es interior. Es el Ujú. primer paso es Sí. la decisión de salir. El segundo paso es el reconocer lo que tienes. El reconocer lo que tienes en vez de lo que te hace falta, el Ujú. ser agradecido, el Y reconocer, trabajar con eso, me imagino trabajar, también, reconocer lo que tienes el y utilizar, apoyarte en eso. claro, utilizar los recursos y Ujú. me refiero a personas, amigos, exacto. Y 3, yo diría, y esto es algo que me sigue sirviendo para continuar, nunca te conformes. Yo no me he conformado. A ver, Mm. yo no me quedo con, a pesar de que sí, yo puedo manejar, yo tengo esto, ta, 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 ta. Yo siempre quiero más. Quiero crecer más, quiero aprender más, quiero caminar. O sea, Dios quiera, pero sabes, como que no te conformes, no te quedes con el mínimo requerido. Da Sí, tu todo, entrégate. Yo me entrego todos los días. me Y encanta, aprendí a Sabrina. valorar la vida. Valora tu vida. Este es un consejo aparte, pero abraza a tus familiares, diles cuánto los amas, no sabes cuándo va a ser la última vez que los veas. Este consejo siempre va. Eso es importantísimo. No te pelees, nunca te duermas peleado con alguien. Sí, si hay alguien que lo puedes decir, eres tú, Sabrina, la verdad. Gracias por venir, Por Sabrina. De favor, verdad, eres me un encantó. chorro de Ay, energía. no, me encantó, te lo juro. Qué bonito conversar contigo y esto todo, No, que quede, gracias de verdad por por todo. favor. Besos a tu mamá. Ay, sí, qué bella. Sabrina Murillo, en Defensa Propia. Este episodio de En Defensa Propia fue grabado en Panamá, bajo la producción de Cardigans Group. Impulsa, conecta y transforma tu podcast. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.